agradeceros a todas las personas que habéis venido aquí un año más a juntarnos, los descendientes de Tiermas, de los pueblos también de Esco y de Ruesta, por supuesto. También a la gente de CGT que hemos estado y han estado trabajando en la organización. Lo primero de todo, lo que más me cuesta siempre, daros la bienvenida. Daros la bienvenida a mí que soy de fuera, daros la bienvenida a vosotros que sois de aquí, me resulta complicadísimo. Es una mierda de año. Es una mierda de año. No sé qué contaros. Perdón. Ánimo, ánimo, venga. Pues me meto yo de punta de lanza. Pues nada, me dieron bien, también. Pues me dicen, no, es que eso fue voluntario. Fue voluntario y digo, joder, resulta que algún campo que era de mi padre, que había sido voluntario, revertió a otra persona, a un tercero. Es decir, te encuentras con una administración gigante a la que todos nosotros les importamos bastante poco. Aquí, gracias a Dios, habéis tenido para los de Ruesta. Tenéis algo con tejado y algo donde se puede estar. Pero vas a Tiermas y no ves nada más que una super ruina, siendo que su propietario es Igües. Que habían vuelto a firmar con el recrecimiento en el 2006, que en el 2009 volvieron a ratificar, pues cosas tan importantes como esas nos hicieran. Y estábamos hablando ya del ciclo del agua, de algo que sí que le compete directamente a la Confederación. Y venir aquí, esto es una reunión emocional, para darse ánimos entre todos y seguir adelante. Entonces que no sea venir aquí a llorar y a caer, por muy dura que sea la realidad, también tiene cosas positivas. Y que juntar todas estas luces que traéis en el pecho cada uno de vosotras y de vosotros, descendientes de Ruesta, de Esco, de Tiermas y de todos los pueblos, de Hannover, de todos los pueblos, y que sea una mirada positiva, porque acordaros del lema, Ruesta vive, vive el pueblo y vive mientras vosotros tengáis esa luz dentro. Intentar que esto se acelere lo más rápido posible, de tratar de darle un impulso al proyecto lo más fuerte posible y de que todo lo que se pueda aportar desde aquí, pues por mi parte y por parte del CGT, pues bienvenido sea. Y luego ya nos metemos en... Pues bueno, vamos a aprovechar también ese ambiente que hay bueno para trabajar todos juntos. De verdad que, y lo digo absoluto, de verdad, yo creo que nunca ha habido una base tan fácil, tan cómoda para poder trabajar y poder avanzar como en la que me encuentro ahora en Ruesta. Como coordinador de CGT para Ruesta, en el futuro más cercano tenemos unos retos importantes, entre ellos, bueno, continuar con las negociaciones, o mejor dicho, exigiendo a la Confederación, la propietaria del pueblo, que asuma el mantenimiento de todo este patrimonio que cada año que pasa está en un estado peor, de ruina. Y por otro lado, y de manera más urgente, tenemos previsto ejecutar obras importantes que tendremos que asumir desde CGT, como la rehabilitación de la Casa Vinos y también algunas como mejorar o tratar de mejorar en lo posible el ciclo integral del agua y habilitar una zona de acampada para permitir que más personas puedan venir a ver el pueblo, a disfrutar y también a trabajar para que un día Ruesta vuelva a estar tan vivo como estuvo en su día, antes de que fuera expropiado por el Estado. Pues mira, yo soy alcalde de Urries desde el 2015 y Urries es uno de los municipios donde fueron gente de Ruesta cuando la expropiación. De hecho, la expropiación de Ruesta es un poco peculiar porque en realidad se expropió a los tres grandes propietarios, que eran alcalde, médico y el cura.
y hubo un montón de gente que tuvo que salir a los pueblos de alrededor y entre otros Ruesta. Es decir, mi vínculo con Ruesta, además de por responsabilidad, porque el término municipal pertenece a Urries, o el casco urbano, es emocional por responsabilidad hacia estos amigos pues, que tuvieron que salir, y en realidad salir por ese bien común para que los demás, los del llano y los de Zaragoza, pudieran regar y beber. A mí me parece una de las etapas más duras que hemos tenido los aragoneses. Me parece de un caínismo bestial en el que nos han hecho ponernos entre unos y otros, ayudar a las necesidades de unos teniendo que renunciar a otros a su hogar. Me parece una etapa terrible de nuestra historia, y me parece que es una responsabilidad que tenemos todos de por lo menos apoyarlos y que se sientan queridos. Hemos venido muy poco, pero me hace ilusión. Una vez vinimos a comer hace, no sé, 5 o 6 años o así, aquí al albergue, un día del padre, el día San José, vinimos, tengo 3 hijos, con las nueras, o sea, la nuera y los yernos, y vimos el cartel que ponía que el 23 de abril, aquel año, que se hacía esta fiesta, y le dije al marido, hoy pues hemos de venir. Y vinimos y no nos quedamos a comer. Y bueno, pues como eso, en el pueblo de mi madre, pues me hacía ilusión. Y fuimos al cementerio, y ande que en el cementerio, sin pensarlo ni nada, vimos la cruz de esto de mi abuelo. Y dije, pues el año que viene, si Dios quiere, que soy un poco de misa, no mucho, pues cuando vengamos he de traer una florica. Y los años que he venido, he traigo unas floricas al cementerio, rezo un Padre Nuestro, y me hace ilusión, porque a mi madre también, donde esté, le hará ilusión. La casa era la casa le decían casa de Concepción, la casa de mi madre. Y no te puedo decir nada más, no sé nada más. Bueno, yo soy nacida en Asco en el año 56 y allí viví 3 años, y en el año 59... debido a la expropiación por culpa del pantano de Yesa, pues nos marchamos a vivir a Huesca. Posteriormente, después de un año creyendo tener un negocio de pescadería que fue fatal porque no se vendían ni sardinas, pues nos marchamos a Zaragoza en el año 60 y allí seguimos. Entonces, venir aquí a Ruesta, pues es recordar y estar junto con la gente de Ruesta en un encuentro de vecinos que nosotros realizamos en Esco hace ya 24 años, y de alguna manera reivindicar el que, pues, entre comillas, no nos parece bien a los que todavía vivimos que se expropiaran estos pueblos. No había necesidad. Los pueblos podían haber seguido viviendo si, en lugar de crear la papelera en Sangüesa, se hubiera creado en un entorno alrededor de estos 3 pueblos, la gente hubiera podido vivir modernamente, como así se creía entonces que era el progreso marchar a la ciudad por culpa de un pantano, porque allí había mucho medio de vida y aquí se iban a quedar sin tierras. Pues entonces yo creo que si eso se hubiera pensado y si se hubiera creado así, Sangüesa no estaba tan mal, ni se iba a sentir tan sumamente, pues no sé, afectada, porque los afectados fuimos nosotros 3 pueblos, aunque la presa está en Navarra. Y fueron muchas personas las que de estos pueblos se desaparecieron. El balneario de Tiermas daba un montón de vida a toda la zona, y aquí en Ruesta era mucha gente la que vivía. Entonces, pues bueno, esto deja de ser una nostalgia y un querer, el querer tener algo de esa historia que no ha podido ser, porque se truncó totalmente en el año 59, y bueno, pues querer mantener el nombre de los pueblos. Aquí tienen suerte que el sindicato les mantiene unos edificios con tejado y con vida. Nosotros en Esco no tenemos absolutamente nada. Entonces, pues bueno, pues eso, estar con la gente que está en la misma situación que tú, en un pueblo aunque no sea el tuyo, pero que está con el mismo problema. O sea, yo solía venir bastante por aquí, con mi padre y eso, pues porque pues lo solemos sacar mucho de casa y eso, pero mi padre hace ya que falleció 24 años y bueno, y luego ya no hemos venido por aquí. Y bueno, estuve el año antes de la pandemia, estuve aquí en el cementerio porque tengo el abuelo enterrado ahí y la abuela también, pero la abuela no sabemos dónde está. Y lo único que sé es que mi padre se fue con 14 años de aquí, del pueblo, se fue a Burlada, al lado de Pamplona. Pero mis tías fueron de las últimas que vivieron en este pueblo. Más sé que, por ejemplo, cuando mi abuela murió, no había gente casi ni para enterrarla.
aquí. Y tenían un pariente de Santa Engracia, ahí al lado de Puente de la Reina, y se fueron a vivir ahí. Y luego conoció pues, a uno que trabajaba en canales y eso de Villanueva, y se fue a Villanueva y se casó allá y no tuvo descendencia y allá pues murió en Villanueva. Bueno, yo pues eso, venía muy crío, yo qué sé, la última vez que pude estar, que tendría 6 años o bueno, por ahí, no creo que tuviese más. Acordarme, pues recuerdos eso, que vivía mi abuela y mis 2 tías, Abelina y Ángela, vivían con ella, estuvieron aquí pues hasta que murió, que fue la última, que en teoría, según nos han contado, fue la última que se enterró en el cementerio de aquí de Ruesta, Laura Longas. Ella era de Pintano y tal, pero bueno, y eso. Y nada, pues de crío pues venía y pues eso, solía con mis tías y tal, pues eso, recuerdo pues de que había que bajar, me acuerdo con una burrica que tenían, bajar a la fuente de Santiago a coger agua en unas tinajas y subir a la casa. Y así, bueno, anécdotas de esas y tal, unas chicas que luego de Casa Ventura, que vivieron también, fueron de las últimas que eso, pues que solía jugar con ellas cuando venía y nada más, o sea, mucho no te puedo decir así. Mi madre ya se había ido, se casó a donde se fue, se casó con 30 años me parece, pero bueno, ya había salido a servir. Y entonces ya no venía aquí. Mis abuelos sí, que se tuvieron que ir pues porque llegó el pantano. Mi abuelo se murió el año que yo nací. Yo nací en el 56, yo nací en agosto y él se murió en noviembre. Y eso, y no sé cuánto tiempo estuvieron mis abuelos. Y se fueron, o sea, mi abuela, con algún tío, se fueron a Burlada a vivir. Pues, hombre, tampoco hemos sabido mucho, ¿no? Pero es que entonces, pues a mí me ha hecho gracia cuando en las charlas ha dicho que era voluntario, voluntario, no sé, voluntario, a mí me parece que, pues no sé, yo por ejemplo, mi padre justamente sabía leer y escribir, mis tías yo creo que ni sabían. Luego el hermano de mi padre, mi padre se fue de aquí al hermano de mi padre el mayor, que tenían alguna tierrica, pocas, nada, 3 o 4 campos, sé que les ofrecieron cuando podían haber ido a esos pueblos colonizados, a Gabarderal, a Santa Engracia, eso, pero al hermano de mi padre, al mayor, lo mataron en el frente de Teruel en la guerra. Y mi padre pues se libró de churro, porque era un jovencico y estuvo retenido en Tetuán, pues acuartelado para saltar a la guerra, pero ya entonces cuando se acababa la guerra y eso. Pues en relación a lo que ha supuesto para el territorio tanto la construcción del embalse de Yesa actual como del recrecimiento, todavía a día de hoy es la sensación que te queda, o la única sensación que te puede quedar, es de injusticia, ¿no? De gente que ha tenido que sacrificar tanto y que todavía a día de hoy tiene que sacrificar tanto por un supuesto interés general que a día de hoy queda más claro que hace 80 años, si cabe, que realmente no es otro interés que el interés del gran capital o de los grandes capitales y de la especulación, tanto por la propia obra en sí como por un modelo de desarrollo por el que se apuesta desde las administraciones, que no tiene en cuenta para nada o que deja totalmente de lado las cuestiones más importantes, que son las personas que habitan ese territorio y que lo habitan o lo habitamos de manera respetuosa o lo más respetuosa posible, y que tenemos también el deber de preservar el patrimonio tanto material como inmaterial que hay en este territorio, ¿no? Todas estas casas y toda la historia que hay detrás de estos pueblos, ¿no? Pues mira, mi percepción es que yo tengo una casa en Sigüés, estoy casada con uno de Sigüés, el pantano de Yesa me persigue, tengo un muro alrededor de mi casa. ¿Qué más puedo decir? Si es que esto es repetir la historia
otra vez, igual que pasó en los años 50, es otra vez lo mismo, volviendo a expropiar, volviendo a no dejar que la gente, de alguna manera, bueno, sí, ahora sí que te puedes manifestar. Y los de Artieda lo han hecho, se han manifestado, se han opuesto y han sabido estar en su sitio, cosa que a nosotros no nos dejaron porque con Franco no se podía. Pero ahora sí que lo han podido, pero ya ves lo que ha sucedido en Sigüés. Pues que allí, no sé si han querido ofrecer más de lo que en realidad luego han recibido y han dicho que sí, pero yo estoy rodeada de un muro que parece el muro de Berlín o el de las Lamentaciones o no sé qué decirte. Pero lo que ha pasado es que, claro, que las situaciones son duras y había mucha lágrima hoy aquí, lágrima de los de Ruesta, del Ayuntamiento de Urries, que depende de Ruesta, del sindicato, de los pueblos vecinos que también con la misma problemática, Esco y Tiermas. Y claro, yo he dicho, pues aquí vamos a llenar el pantano recrecido con todas las lágrimas. Y no es ese el punto de vista que nos interesa. A mí, la mirada mía, me interesa algo mucho más positivo, darle valor al tesoro de la propiedad de Ruesta. Ruesta vive, Ruesta es un pueblo que está en pie, que ha hecho muchas cosas, que tiene la casa del sindicato, que tiene el albergue y que se están haciendo cosas. Entonces, lo material de Ruesta está en pie. Es la lucha de David contra Goliat, con la administración que evidentemente pasan mucho de esto, pero cada cosa que se consigue es una gran victoria. Y luego está las pequeñas victorias emocionales de lo inmaterial, todo el valor de todo lo que construyeron las gentes, todas las generaciones que han trabajado aquí y han vivido durante siglos en Ruesta y en todos los demás pueblos que han sido expropiados, está aquí de alguna manera, igual espiritualmente. Y todos los descendientes que vuelven aquí traen esa pequeña luz interior, una pequeña luciérnaga, con eso vivo. Y eso hay que seguir siempre alimentando, porque si eso lo tenemos, pues el pueblo estará siempre, estará como está aquí y estará en pie. Y nada más, eso es. Así que Ruesta vive por muchos años y muchos siglos. Pues bueno, esto era una situación terrible, porque además la responsabilidad se le echaba únicamente a la CGT como sindicato. Y no era así, hay un propietario. El propietario es la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y por encima de ellos, la Confederación pertenece al Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, aquí somos responsables todos. Y cuanto más responsabilidad tienen, más oídos sordos y más locos se hacen. Yo recuerdo que por el año 2016, digo bien, se hundió el coro donde se había rodado la película de La Vaquilla, donde estaba el bando republicano. Se hundió también, corría peligro una de las fuentes románicas que había. Y me llamó pues la gente que estaba entonces aquí y me dijeron, mira, ha pasado esto. Vinimos, a mí me parecía indignante, me parecía una vergüenza, porque esto no solamente es que esté protegido por ser patrimonio y por ser elemento BIC, por pasar el Camino de Santiago, por estar el castillo, por ser una ruina maravillosa, porque Ruesta tiene un valor patrimonial impresionante, sino que además hay una dignidad que devolver. Bueno, la cuestión es que vemos que eso se hunde y que a nadie le importa. Recuerdo que lo que se hizo fue acudir a la prensa, eso hizo daño a la Confederación y empezamos a hablar, empezamos a negociar y a decir que fundamentalmente esto es Camino de Santiago y por aquí pasan peregrinos. Y esto, la gente que camina por aquí corría peligro, serio peligro. Hubo una muy buena reacción en ese momento, o más que buena reacción, hubo una responsabilidad de asumir el riesgo que había. Se unieron en ese momento, creamos una mesa que era CGT, Ayuntamiento de Urries, Patrimonio de Gobierno de Aragón, Confederación Hidrográfica y Vertebración del Territorio. Y lo que conseguimos es que se empezara a negociar y se empezara a hablar de otra manera de Ruesta. Y se consiguió que la Confederación hiciera un buen trabajo rehabilitando el Camino de Santiago que pasa por Ruesta. Fue un buen camino, era un camino de esperanza. Después se rehabilitaron con un éxito
tremendo por un muy buen trabajo de los arquitectos Sergio Sebastián y de su equipo, se rehabilitaron las ermitas de alrededor, pero que además los elementos más importantes, que eran ciclo del agua para que aquí pueda haber viabilidad habitacional, nos quedaba el camping para dar empleo y sostenibilidad a la zona. De alguna manera, cuando expropias la zona, cuando quitas una forma de vida, de alguna manera tienes que recompensar, tienes que restituir eso que has eliminado. El camping era una parte fundamental que además firmamos la CGT y todos los ayuntamientos de la zona en el 2015 y aún seguimos sin saber nada. Había una serie de compromisos como la iglesia, la Casa del Chocolatero, una serie de compromisos que devolvían dignidad, pero devolvían patrimonio, y que es algo que exige la ley a todos los propietarios, que somos gente anónima, que nos lo exigen a todos, y resulta que ellos se pueden ir de rositas. Ni cuidan su patrimonio, ni cuidan a la gente, ni revuelven dignidad, ni restituyen el daño social y económico que aquí se produjo. Y nos encontramos en una situación de nuevamente abandono, de desidia, de prepotencia, de tirarnos los papeles de esos proyectos que se firmaron en su momento, porque hoy ya, por supuesto, esos proyectos desde el año 2000, 2006 son inviables. La iglesia costaba entonces 1,5 millones, imagínate lo que cuesta ahora, que se ha hundido por completo, y entonces estaba la estructura íntegra. Y esto no tiene una solución, no vemos una salida. Yo creo que es momento de volver a sentarse, de volver a sentar a los 5 agentes que nos reunimos en ese momento y empezar a hablar de verdad, de devolver dignidad y de analizar cómo queremos gastar el dinero en nuestro territorio, de no gastarlo en grandes obras faraónicas, pasarelas gigantescas de 1,5 millones, sino que con ese dinero se puede hacer muchísimo aquí, se puede devolver dignidad y devolver parte de la historia y devolver pues eso, una actividad socioeconómica imprescindible para que haya vida. No puede haber repoblación si no hay forma de ganarse el sustento. De los altos Pirineos me vais esta tierra plana, por ver un amor que tengo que se clama marichuana. De una moceta rolliza, huellos negros, nariz chata, tiene más fuerza que un buey y más ancas que una vaca. En Apochado Gamboy te bachato unas manzanas pa' que tú veas el amor que te tengo marichuana. Juntaremos obodoño y toda la parentalla, hasta las que yo tengo, te las diré en 2 palabras. Tengo una sartén sin coda y una olla de sansata, y os espero pasar, yo me los faré de caña. También me faré de buzo, os tenedors y as cucharas, y a rueca con ofuso, pa' afilar en las vilatas.